un día, la situación cambió cuando yo ya estaba por graduarme recibir mi título de maestra, cuando me mandan a Estados Unidos. A Estados Unidos a fundar una casa en San Isidro, California, y vamos a ser las maestras de la escuela católica. Ahí inició mi mundo, como les dije, del chicanismo. Y en ese contexto, un día llega César Chávez, un señor que yo ni conocía, yo todavía no sabía nada de chicanos ni de historia del pueblo mexicano en los Estados Unidos, en territorio invadido. Y allí comienzo, cuando estuve en el convento, estuve también sacando el título de maestra de educación religiosa y me invitaron a conocer a un señor que iba a venir de Brasil que se llamaba Paulo Freire. Pues le pedimos permiso y no nos dejaron, que porque era comunismo y que quién sé cuánta cosa. Pero 5 de nosotras hicimos el chanchullo de, en vez de irnos a estudiar, a sacar el título de maestras de educación religiosa, nos fuimos a las clases clandestinas del maestro Paulo Freire. Entonces, cuando ya vine yo a Estados Unidos, comencé, estaba ya pues a ir a la parroquia a tocar en los coros, etcétera, y resulta que allí viene este señor César Chávez, toca la puerta del convento, traigo mi guitarra y me dice, hermana, ¿usted toca? Sí, señor. Ahí inicia la invitación a unirme a una marcha. Iba a invitar a las hermanas y las hermanas respondieron, nosotros somos religiosas, no luchadoras sociales. Entonces les cuento esto porque nosotros hemos sido alimentadas en nuestro cristianismo en diferentes momentos y somos un sumario, un libro escrito que tiene que ser un referente para nosotros, una fuente de desarrollo de nuestra conciencia, como las etapas que para vivir el cristianismo que vamos viviendo, dependen de las opciones que hacemos, no solamente lo que comemos. Dicen, somos lo que comemos. Y yo digo, somos las opciones que hacemos en la vida para realizar nuestros dones, desarrollar los dones que Dios nos ha dado. A mí me dio el don de la música. Y les digo que esta guitarra ha sido el brazo, mi compañera, la llave dorada para acompañar los procesos que eventualmente me han llevado, no porque yo lo he buscado, sino porque ha sido una llave de oro que me invita a poner el talento que Dios me dio al servicio de mi vida cristiana, de mi religión cristiana, al servicio del evangelio. Entonces, para mí, contar con ustedes esto que también es parte de mi caminar, tiene que ver cuando llego y César Chávez me pone enfrente de miles de campesinos que iban a iniciar una marcha nacional para defender los derechos de los campesinos. Y me dice, ahí está su pueblo, anímelo. Y yo canté, indio, indio, en tierra que no es tu tierra que ya es ajena. Indio, indio, forastero en tu tierra. Ese fue el canto que llevó a mí a iniciar un proceso que ahora yo creo que el Dios de la justicia, el Jesús de la historia, han sido para mí los que me han dado esas ganas de seguir siendo cristiana, pero también de recuperar la memoria ancestral, como la teología ancestral, también pude iniciar un proceso para recuperar esa otra fundamentación que me hacía falta. Además de la fundamentación de la religión popular de mi abuela, de la religión mística del convento, de la religión de la lucha social, han sido bien importantes. Allí estaban unos sacerdotes chicanos y unas religiosas chicanas en esa huelga, y al final me invitaron a participar en el movimiento nacional católico, porque aquel entonces el
85% de obispos y clero y religiosos y religiosas eran de origen irlandés. El racismo que existía era tremendo. You came to this country, you have to learn English. Usted vino a este país, tiene que aprender inglés. Y yo decía, no, ¿cómo? ¿Cómo? Y con todos los principios del maestro Paulo Freire, ¿cómo que yo tengo que aprender inglés para idioma? Ya nos despojaron anteriormente de una cuestión, ahora me despojan de otra, ¿no? Entonces, ahí comenzó esa militancia. Entonces, yo creo que para mí uno de los puntos importantes en este compartir es la importancia de que nosotras a nivel personal compartamos nuestros procesos de vivir y practicar la vida cristiana, porque somos un libro de revelación para la comunidad con la que compartimos. Escuchar de otra compañera su historia, su proceso, sus valores, sus talentos y cómo su talento. El talento es bien importante y lo tenemos en la Biblia, en la parábola de los talentos. El desarrollo de mi talento es clave, es pieza clave para sumarme a esa tarea de que, como dicen los ancestros, vayamos todos juntos, juntas, que nadie se quede atrás. El otro punto que quiero ir es, hay que volver a recuperar la memoria del cristianismo en América Latina. El cristianismo, ¿cuál fue la función de la iglesia en la conquista y la invasión de nuestro continente Abya-Yala? La Iglesia Católica, con el propósito de apoyar a la conquista del nuevo continente, fue uno de los pilares fundamentales para facilitar la invasión, la conquista y el dominio de los pueblos originarios, los pueblos indígenas que le llaman, a través de la evangelización. Esto le permitió llegar no solo a Abya-Yala, nuestro continente, sino al África y al Asia. ¿Qué papel jugó el cristianismo en la conquista y la colonización española de las Américas? El rey de España y la Iglesia Católica gobernaron los asentamientos españoles en todo su imperio. Tanto el gobierno como la religión aumentaron su poder al recolectar grandes riquezas de las muchas colonias de España en todo el mundo y convertir a los nativos de esas tierras a la fe católica, despojándolos, como dicen el libro ¿cómo se llama? De las pláticas, se los recomiendo por si no lo han leído, el libro Perdido de las Pláticas o Coloquio de los Primeros Misioneros de México. Ahí dicen los originarios, no solo nos despojaron, quieren despojar de nuestros dioses, que ustedes les llaman ídolos, apestosos, mugrosos, demonios, porque ellos, según nuestros ancestros, nos dijeron que nos daban la tierra, que nos daban el alimento, cómo a través de esa evangelización, los mismos misioneros despojaron a los originarios de su teología, de su manera de ver el evangelio, de ver el plan de Dios, de llamar a Dios con el nombre que ellos querían llamarle, ¿no? Entonces, el cristianismo fue una justificación de las potencias europeas, que las potencias europeas utilizaron para colonizar y explotarnos. Ahora dice, el cristianismo hoy, quiero volver a insistir en que la importancia de retomar otra vez y releer cómo nuestra historia católica hemos sido, como dijera el maestro Paulo Freire, tan ingenuos. Nuestra conciencia, él divide el desarrollo de la conciencia en conciencia mítica, conciencia social, conciencia ingenua y conciencia política. Política de pueblo, no de partido. Y él nos dice que como nosotros ingenuamente
hemos colaborado dentro del sistema político de partido, un sistema controlado por los enriquecidos de siglos, como nosotros ingenuamente pues hacemos lo que podemos de acuerdo al desarrollo de conciencia y nuestra práctica que hemos realizado. Paso al segundo punto, que dice, el cristianismo hoy, bajo la cuestión de la cristiandad. El cristianismo hoy, no sé si nosotros en estos momentos que vivimos hemos sido conscientes. Anteriormente el Reino de España y la Iglesia Católica se unieron y pues ellos vinieron a masacrar, a destruir, a robar lo más que pudieron, y en los hechos lo vemos en nuestras iglesias, en nuestras maneras de cómo vestimos a Jesús crucificado con una faldita llena de florecitas y de orito y todo eso, cómo nos hemos pues acostumbrado a ver todavía esas expresiones de la colonia española. Pero no sé si ahora nuestro cristianismo realmente ha cuestionado ese movimiento o ese nuevo imperio que ya no llega que no llega al continente a través de la Pinta la Niña y la Santa María, sino a través del barco del Mayflower. El Mayflower es ¿cómo dice? La flor de mayo, el barco en el que llegaron los ingleses al norte del continente. Este imperio que llega a través de estos colonizadores que vienen huyendo, que han utilizado y que tienen como principio el destino manifiesto, supuestamente fundamentados en la Biblia, como se manifestaba en el tiempo de la colonia española, el destino manifiesto, el proyecto del Norteamérica, que se dicen ellos ser el pueblo elegido por Dios. Esencialmente el cristianismo era y sigue siendo un disfraz con el que los gobiernos occidentales, hoy encabezados por el imperio norteamericano, se justifica la explotación, la conquista y despojo de las naciones en nuestro continente, en África y en los demás continentes, así llamados, ¿cómo se dice? Los pueblos no civilizados, o quién sé cuánta cosa, ¿no? En la práctica, se utilizan para degradar la cultura y la sociedad de los pueblos originarios de nuestras naciones. Y en nombre de Dios, el Señor que salva, y de Jesús, el Dios que salva, y de Jesús, bajo el pretexto de la teología humanitaria, implementan estratégicamente el cristianismo como una herramienta imperialista de división y de despojo, de una nueva evangelización que se infiltra dividiendo las comunidades más vulnerables e indefensas. Para mí, el analizar esta nueva invasión europea va a salir en ¿cómo se llama? En los documentos Santa Fe. Son análisis que hace el gobierno históricamente a través de la CIA. Entonces, estos documentos, es importante que los leamos. Que vengan, está bien, y yo no digo que está mal, no es una cuestión moral, bien o mal, sino que hay que nosotros analizar
porque dentro de del proyecto hegemónico del Destino Manifiesto viene como en ese documento Santa Fe, después que se tuvo el primero, se tuvo una convención con todas las ramas del evangelismo, del protestantismo, etcétera, cómo se financian las iglesias, porque ellos consideran que la Iglesia Católica no es la única responsable o que tiene el cargo de la evangelización, de traer el evangelio al continente. Ellos también tienen derecho a, y no creo que pues digamos que sí o no, sino hay que analizarlo, porque posiblemente nosotras hemos caído en ese evangelio, ¿qué se dice? Del darle a la comunidad, del ir para que la comunidad, pues se evangelice, para que seguirle diciendo que Jesús nos ama, que el pobre, yo a veces, yo casi no voy a misa, porque ando en estas ondas de ir a marchas, a huelgas y reuniones y todo eso, y son casi sábado y domingo. Pero creo que cumplo con mi bautismo, los mandamientos del bautismo que dice oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, a lo menos una vez dentro del año. Entonces yo creo que cumplo con mi mandamiento de la iglesia y me considero católica todavía. Entonces, la cristiandad ahora, ya no el cristianismo, lo que nos llegó con España y ahora con el Destino Manifiesto de Estados Unidos, pues yo lo identifico más como la cristiandad que nos llegó a través de esas dos invasiones. La cristiandad donde se unen el gobierno y las iglesias para la invasión y conquista y despojo de los pueblos, sus recursos naturales, su cultura, sus espacios para celebrar la fe, todo eso cómo nos van dividiendo. Entraría a otro punto de cómo nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, hemos iniciado un proceso de retomar la práctica histórica de Jesús, invitándonos desde Medellín, Puebla y los demás documentos que han ido animando el compromiso de retomar la práctica histórica de Jesús y el evangelio no como una doctrina, sino como una nueva invitación para luchar por la justicia, para retomar el proyecto liberador del Éxodo que dice, he visto la explotación de mi pueblo. Y en otras palabras, organízatelo. Pero yo no sé cómo. Corre a los ancianos, corre a los adultos mayores para que te recuerden y te traigan a la memoria cuál es el quehacer del Dios que libera. Entonces, nosotros en Puebla, yo tuve la oportunidad de estar en Puebla, de ir a una comisión de luchadores acá en Estados Unidos para defender la cuestión de los migrantes. Nos reuníamos con los obispos que estaban participando en Puebla, nos reuníamos con ellos en las tardes y ahí conocí a Monseñor Romero, platiqué con él sobre cómo la migración y el éxodo de los salvadoreños estaba llegando en masas a Estados Unidos y le cuestionaba, Monseñor, ¿y dónde está usted y los obispos y los católicos de Salvador para acompañar en Estados Unidos a su comunidad? Porque los obispos de Estados Unidos pues echarán su discurso, pero realmente no saben las condiciones en que están viviendo. Su iglesia no está con ellos, Monseñor. No sé, alguna vez les puedo compartir la carta que me mandó. Él me escribió y comencé yo a participar más y más en este movimiento de recuperación de una iglesia abriéndose puertas para renovarnos, para recuperar su compromiso liberador, que se fundamenta en eso, en la justicia y el derecho, la administración y el cuidado de la creación y de los bienes y recursos de la tierra y del universo.
La teología de la liberación ha sido rechazada. Después de que yo estuve luchando con los obispos, digo, aquel encuentro con los sacerdotes chicanos en el 70, que me invitaron a participar en el movimiento católico, pues entré en conflicto con la comunidad, porque pues, ¿cómo, Rosa Marta, si esa no es la misión de nuestra congregación? Así como mi mamá me puso límites a lo que yo era llamada a hacer, la comunidad, pues con mucho respeto, ya yo no ocupe en ese espacio, porque ya el maestro Freire y los obispos de chicanos ya comenzaron a invitar a Gustavo Gutiérrez, a obispos de la Teología de la Liberación, que de hecho aquí en San Bernardino, me pidieron que yo fuera la coordinadora de educación religiosa en español. Si no fui la primera a nivel nacional, fui de las primeras que fueron, que trabajamos en una diócesis para este ministerio. Y a partir de eso tuve que pedir a Roma el permiso, que me lo daban por un año en la congregación, después de unas luchas bueno, ustedes ya saben, si están en la congregación, muy desgastantes, por no decir otras cosas, pero cuando yo salí, por fin me dieron permiso por un año, pero los sacerdotes y religiosas y los obispos que ya habíamos conseguido que los ordenaran en San Antonio, el obispo, ay, se me olvidó ahorita, permíteme, Flores, y el segundo obispo, el obispo Gilberto Chávez, que es originario de aquí cerquita donde yo vivo, ellos yo comencé a trabajar, me ayudaron a firmar la carta pidiendo mi permiso a Roma y me dijeron, pide 2 años para asegurar uno. Y me vino el permiso de 2 años. Duré renovando el permiso por casi 15 años. Y llegó un momento donde ustedes no saben, todo desde el sur de California me lo conozco, en todos sus rincones de miseria y de pobreza, de explotación de los migrantes que viven en cuevas, allá en las huertas de aguacate, que ponen una bolsa de aguas en la cueva y se meten en una bolsa de plástico, de borregueros que están allá solos, que mueren de piquetes de serpientes, de culebras, de alacranes, porque los dejan los dueños de los rebaños allá arriba. Yo les puedo contar miles de historias de los migrantes. Entonces, ¿cómo esas páginas de la realidad del pueblo, no llevándoles que Dios los ama, etcétera, puramente, o que les vamos a traer comida y que les vamos a traer pues cobijas y que plásticos para que tapen pues, se cubran de la nieve y del frío y del sol, etcétera? Sí hay que hacer eso, pero señores, ¿cómo nos vamos a organizar para denunciar las violaciones del ranchero? ¿Cómo vamos a trabajar para que ustedes mismos diseñen con esa metodología del maestro Paulo Freire? No llevarle nada, ni una clase de catequesis, ni una clase de comida, no. Juntarnos con la comunidad, insertarnos en la comunidad, ¿para qué? Para preguntarle qué es lo que quiere, cuál es su realidad y cómo creen que pueden organizarse para responder a su necesidad. Cómo utilizar ese vocabulario que hablan. Es que estamos explotados. ¿Y dónde está la causa de su explotación? Pues el ranchero. ¿Y quién es el ranchero? ¿Y quién protege al ranchero? ¿Y cuáles son las leyes? Entonces, el libro, esta historia de la teología, cómo retomar la teología de la liberación, acabé yo siendo llamada por el obispo de donde yo estaba trabajando,
de que de un día para otro, después de ser yo Rosa Marta, la voz, ¿qué? Voz profética del pueblo hispano en Estados Unidos, coordinadora miembro del equipo de coordinación de comunidades eclesiales de base en este país, recorrer todo, casi más de la mitad de este país, organizando la liturgia, organizando los coros, comenzando a escribir cantos que hablaban de lo que nos estaba pasando, etcétera. Entonces, recuperé el don, mi carisma de ser cantora, no cantante, de escribir cantos, no canciones, porque se recupera el papel del cantor como el cronista, el que guarda la historia, la memoria, que habla de la realidad del pueblo, que anima en las situaciones de explotación y miseria para salir adelante, que denuncia a los gobiernos. Cuanto más aguantar falsos gobiernos, asesinos, ladrones, vende patria, que acumulan riquezas sin medida, fabricantes de muerte y de miseria, seguiremos de pie, no pararemos. Ese material me lo da la comunidad. ¿Por qué? Porque el canto es otra fuente de evangelizarnos, de concientizarnos, de cuestionar nuestra memoria histórica. Yo resumiría aquí mi participación para dialogar la historia de la iglesia. Hay que recuperar la historia de la iglesia en América Latina, hay que recuperar esos momentos de invasiones, pero sobre todo actualizarlos con esa teología que el imperio utiliza como justificación para autodenominarse el pueblo elegido por Dios, y los mecanismos que están poniendo los católicos millonarios, multimillonarios en nuestros continentes. Tenemos que cuestionar si nosotros nos dedicamos a ir con los pobres, a enseñarles la catequesis, a llevarles comida. Eso es importante, pero lo esencial es el desarrollo de la conciencia crítica, el desarrollo del profetismo, al analizar el método pedagógico de la evangelización, retomar la terminología. Cuando yo ya como que no he querido poner en mis cantos la palabra Dios, porque cuando pregunto ¿quién es Dios? Dicen Dios es paz, Dios es libertad, Dios es amor. Pues eso, uso esas palabras para renombrar a Dios. Entonces yo comienzo a decir, hay que recuperar los métodos pedagógicos, cómo nos acercamos, ver la terminología que usamos, el reino de Dios. Pues el reino de Dios, pues ya, pero todavía no, pues que caramba, ¿no? La dinámica que utilizamos para evangelizar a los pobres. ¿Y usted qué es? Usted también es una empobrecida. Usted vive de un salario. Usted depende pues que si le paga una parroquia, que si no le paga una parroquia. Yo he aprendido a recuperar esa memoria histórica de que yo tengo la fuerza de trabajo y tengo mi medio de producción, una guitarra, unas cuerdas vocales. Yo no necesito ahorita para ir a que me firmen un cheque. ¿Sabe qué? Desde que el obispo me llamó y me dijo, usted tiene que salir del país inmediatamente. Válgame Dios. Y siendo la voz profética del pueblo hispano y la Rosa Marta era pan caliente en los congresos y en las reuniones, ¿sabe qué? Pues cuando el obispo me dice eso, yo le pido ¿por qué? Si el derecho canónico dice que yo tengo derecho a un juicio canónico. Y cuando la congregación me dice, pues lo sentimos, Rosa Marta, yo decidí llevar al obispo a corte y a 10 sacerdotes, porque ya sabía la comunidad y me lo decían, que decían los sacerdotes que yo era comunista, que tenía un arsenal como en Chile, que de unos sacerdotes que habían huido de Chile, que decían que yo iba, como en Chile tenía un arsenal y que iba a empezar una revolución. Todos esos fueron los fundamentos para que el obispo me despidiera.
me pidiera que me fuera del país y me da una beca de $850 por 2 años al mes. Yo le pido que me dé. ¿Por qué? ¿Y de qué me acusan? El hecho es de que él me golpeaba la mesa y me decía, you have to leave the country. No, Y la congregación me dice, pues si vas a hacer esa denuncia, pues te vamos a quitar los votos. Si yo cometí errores, lo que sea, nunca tuve un juicio ni canónico, y cuando llevé a la corte civil, mi abogado desapareció del mapa, no se presentó a la audiencia. Perdí el caso. Hasta la fecha, desde el 85 hasta ahora, no sabemos dónde quedó ese abogado. Entonces, yo les digo que eso que aprendí de niña, lo que aprendí en el colegio, a estar cerca de la pobreza, de los empobrecidos, cuando llegué a la comunidad donde aprendí a meditar, a encontrar al Jesús divino, cuando vine a este país a encontrar la historia y recuperar ese proceso ancestral de los aztecas llegando a Tenochtitlan, donde Huitzilopochtli les dice, váyanse a la casa del sol, a la tierra del canto y de la flor, donde no hay llanto ni pena, solo flores, solo cantos. Esa teología está en los códices, en el Popol Vuh, que todos vayan juntos, que nadie se quede atrás. Ahora, a mis 81 años, sigo trabajando, sigo organizando, porque creo que para mí, mi bautismo sigue vivo. Mi compromiso cristiano sigue vivo, pero también sigue vivo. Encuentro a Dios, el creador, el hacedor de la vida, o la fuerza que da vida, la fuerza que engendra unidad. Porque a nosotros nos ha dicho que el Dios, que el Padre, etcétera. Y yo le cambio y digo, la fuerza que da vida, que nos anima, que nos infunde ese derecho de pertenencia comunitaria, esa solidaridad continental que tenemos nosotros que unir para poder enfrentar la invasión. Y uno de mis cantos dice, ya no llegan en carabelas, sino en multinacionales, en gobiernos corruptos, en tratados injustos, en bases militares. Y el dios dólar justifica sus masacres. Nosotros lo vemos, lo vivimos. Y yo terminaría con esto. Bueno, muchas gracias, Rosa Marta, por tu testimonio, tu lucha. Eres una guerrera. Nos has interpelado, me has interpelado. Es una forma de vivir tu cristianismo desde los pobres. Tienes un currículo social increíble, ¿no? Te has topado con personajes importantes y has luchado con la institución de una iglesia que se sigue denunciando y que hoy como laica sigues denunciando, ¿no? Porque es lo que hoy queremos interpelarnos en nuestra vida como católicos, como docentes, como profesores, como bautizados. ¿Alguien tiene una pregunta, una cuestión? Miren, a veces cuando tenemos personajes luchadores sociales, es la tendencia a veces de una religión conservadora en que nos vayamos por un enfoque prejuicioso. Cuando estás del lado de los pobres, la mentalidad cambia mucho y la lucha que tienen frente a los poderosos es muy grande y difícil de llevar. Es todo esto que a veces se llenan de prejuicios de comunista, la teología de liberación, las luchas sociales, César Chávez, ¿no? Y no es así, sino es una teología que se enraizó en América Latina de estar del lado de muchos países donde había una opresión muy gigantesca, y ellos lanzan una propuesta teológica que sigue vigente en la teología. Es una propuesta muy atractiva que surge de Latinoamérica, así como hay teología en Europa o en África. Es una teología que despertó el interés en muchos teólogos y que sigue viva entre los cristianos.
¿Alguien que da una participación, una pregunta para Rosa Marta? Nada más levante la mano o active su micrófono. Adelante, Gina. Bueno, primero muchas gracias, señora Rosa Marta. Me queda claro con lo que usted acaba de platicar toda su vivencia, que pues si algo evangeliza mejor es dar testimonio de vida cristiana, unida al respeto de la cultura. Eso creo que esa es la síntesis de lo que usted nos ha platicado, ¿no? A lo mejor lo estoy diciendo mal. Y pues de ahí la frase, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, esta es la verdad admiro mucho la lucha que ha tenido, la lucha social, no desde una posición de teórica, sino desde una posición de meterse de internarse a la problemática real, tratando de recuperar la dignidad de las personas. Y la otra parte que me quedo yo de la plática que ha dado es poner nuestros dones en los movimientos sociales en pro de la justicia y la dignidad humana. Y esto me replantea a mí como maestra, como de este colegio cristiano, de este colegio católico, pues desde dónde soy cristiana, desde un púlpito teórico, nada más, desde lo que leo, de lo que escucho, o desde verdad internarme en la problemática real que estamos viviendo socialmente, ¿no? Es muy fácil criticar, es muy fácil, como dijo Fred David, muy fácil caer en la tentación de criticar, de prejuiciar las luchas cuando no se ha vivido en ellas. Y pues me siento muy empática porque también soy de Jalisco, soy de Guadalajara, y pues también escuché muchas historias por parte de mis bisabuelos de la lucha cristera, ¿no? Y de todo lo que tuvieron que vivir y vejaciones que tuvieron que vivir por tener una fe. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera tener una pregunta o conocer más de Compartir. Rosa Marta? Se vale disentir. Nosotros tenemos un obispo, Agustino Recoleto. Ese es un colegio Agustino Recoleto, el Colegio Fray Luis de León, que se llama Alfonso Gallegos. Él murió tempranamente, no sé si tú lo conociste. Desde lo Sí. que hemos estudiado nosotros, pues decía que estaba muy activo con los inmigrantes. Muere incluso atendiendo a un migrante eh, que se le había descompuesto se me fue el internet. Aprovechar en lo que regresa Fray David para agradecerte tu lucha, porque no es fácil seguir. Ya está, creo, otra vez Fray David por ahí. Rosa María, una pregunta. ¿Nos hablaste de Paulo Freire, el que hizo la pedagogía del oprimido? Sí. Sí, él fue mi maestro en Guadalajara precisamente cuando él estaba exiliado y después acá en Santa Ana, California, tomamos otro diplomado y después lo fui a seguir a Nueva York. Entonces, algún día, él me cuestionaba mucho, dice, la vida religiosa, y a mí me dolía, que quería como decirle, no es cierto, o desmentirlo. La vida religiosa es como un invernadero, y ustedes son las que cuidan ese invernadero. El invernadero donde ustedes cuidan y educan en sus escuelas a los futuros opresores del pueblo. Y que me dijeran eso a mí, pues era como, híjole, ¿no? Ustedes, los religiosos y los profesionales, son personas al servicio del sistema. Son personas que no tienen raíz, porque llegan a un lugar, empiezan a trabajar con la gente, le hablan bonito y se van a otro lugar
y empiezan acá y viene otro y agarra eso que ustedes dejaron y traen a la gente como agua en batea. Ahora viene uno, se va uno, viene uno. Entonces, eso cuando yo hablaba personalmente con él, me cuestionaba mucho. Entonces, pues, ese es otro punto de referencia de mi rebeldía y de mi cuestionamiento sobre la pedagogía que usamos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, yo tengo aquí en la casa, está mal en internet, una disculpa. Sí, te comentaba que Alfonso Gallegos es un obispo agustino recoleto. Sí. Él muere tempranamente por apoyar, asistir a un grupo de migrantes que estaba arreglando su camioneta y muere atropellado. Y no sé si lo conociste. Sí, yo conocí desde el 73 que yo estaba que entré ya como coordinadora de educación religiosa. Yo participé en el primero, segundo y tercer encuentro nacional de católicos chicanos mexicanos y a partir de eso nos empezaron a llamar latinos, no, hispanics, hispanos. Y Monseñor Alfonso y todos ya logramos en ese periodo como del 73 al 80 a los 80, no, 78, 79, logramos que nombraran como a unos 12 obispos y uno de ellos era cercano aquí de California donde yo vivo, él estaba por ahí cerca de donde yo vivo, ¿no? Y de hecho ellos venían aquí al centro que yo fundé cuando estaba en la diócesis, venían a encuentros de pastoral. Teníamos a nivel nacional la pastoral nacional de conjunto y ellos venían aquí a San Bernardino. Entonces yo los conocí a todos los pioneros obispos, así como a los obispos que tenían un retiro, obispos de América Latina, venían de Argentina, de Perú, de Chile, de México, de aquí de Estados Unidos, de Filipinas, de Japón, venían obispos aquí al centro que yo fundé para tener su retiro, vinieron en 3 ocasiones, venía Monseñor Ruiz, venían del obispo Lona, entonces yo tuve mucha oportunidad de participar hasta en el primer encuentro continental de comunidades de base en Volta Redonda, todo ese encuentro con los obispos chicanos y los de la Teología de la Liberación, para mí fue de Méndez Arceo, platicábamos y cantábamos y me invitaban a sus dioses a cantar, a tocar cantos, etcétera. Sí, me abriste una página de la historia muy bonita. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tener una pregunta? Aprovechemos la visita de Rosa Marta entre nosotros. Tú has sido docente, dices que has coordinado también y conoces una pedagogía, no sé, decías de usar pedagogías nuevas en la iglesia para transformar la realidad. Aquí estamos muchos docentes, coordinadores, directivos. ¿Qué nos propones a nosotros para que nuestros alumnos y también nosotros mismos vayamos transformando nuestra realidad, nuestra sociedad como bautizados? Pues mira, si yo fui maestra en Guadalajara en el colegio América, en el colegio Guadalajara, de los más, como dicen, ricachoncitos, allá en Guadalajara, y acá en Estados Unidos también en la iglesia, en la parroquia, en la escuela parroquial. Entonces, conozco esa pedagogía también de yo preparo mi lección, les echo el rollo a los estudiantes, les dejo su tarea y el que pasó la prueba pasó y el que no, no. Pero yo no estaba insertada en la comunidad donde estaba yo trabajando. Yo personalmente diría, mira, tú vives en un vecindario, pues, ¿qué haces tú ahí en ese vecindario? ¿Cómo estás analizando junto con tu vecindario? ¿Cómo tienes tu vecindario y los convocas o promueves que se junten para analizar lo que está pasando y qué podemos hacer aquí a tener tu salón de clase junto con que sea la comunidad que te da la clase de cuál es la realidad, que te da la clase de su historia, insertarnos a esto y de ahí, pues, si hay un movimiento que va a haber una marcha, pues junto con los de tu barrio ir a la marcha.
Si eres religiosa, pues ¿por qué no ir tú con las personas con las que estás trabajando, acompañarlas en la marcha? No, que porque está prohibido la religión y el Estado están separados. Bueno, una cosa es mi religión, yo voy a misa, yo me confieso y todo eso, pero yo soy ciudadana. Yo soy ciudadana, entonces, ¿cómo entrar en esa dinámica de aprender desde tu propia comunidad? No solamente de la comunidad religiosa donde vives, de la comunidad donde está esa comunidad que vives. Y como docente de una escuela, pues ese es tu empleo, tú estás de empleado ahí. De ahí comes y de ahí vives. Pero como ciudadano, ¿cómo tú también aportas tu conocimiento y tu talento en la organización de tu barrio? Aquí en la casa donde vivo, de la casa de ustedes, tienen una cochera de doble carro, de doble auto. Tiene su mesa, tiene sus libreros. Rosa Marta, vamos a reunirnos aprender a escribir nuestros cantos. Sí, mañana. Ok. Y Rosa Marta, fíjese que quiero organizar lo de la Virgen de Guadalupe, pero no tengo una imagen, quiero que se vaya por las casas. Pues es que voy a ir a México, te la traigo. Entonces, aquí en la cochera es como salón de la comunidad. Y desde aquí yo vivo. Y una de las cosas que me dijo Paulo Freire, y lo he tomado en así la letra. Mire, Rosa Marta, si usted va a trabajar con una comunidad, si usted no tiene su propia base, si va a comenzar algo para la comunidad, olvídese, usted no va a hacer nada para la comunidad, usted se integra con la comunidad. Si va a integrarse a una comunidad, piénselo 2 veces, porque no se va a salir el día que la comunidad, la congregación le diga que se vaya, o el día que diga, no, pues yo ya me voy, pues adiós, porque eso de que nadie es indispensable, esa es una justificación. Usted abandona procesos. Entonces, yo aquí estoy, y mi hermana y mis familia me dicen, ya vente, que estás ya muy grande, que no sé qué, que estoy... Pues yo todavía manejo, ayer llegué bien noche a la casa y me asusté porque por medito le pegó un carro, pero no me voy a limitar. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues yo no recomiendo nada. Yo lo que haría, y lo que estoy haciendo es, pues, ¿cómo tengo yo ese contacto con mi comunidad pueblo? No solamente con mi comunidad colegio. En mi colegio podemos también nosotros tener actividades, invitar a los jóvenes a que vengan a la comunidad donde yo estoy trabajando y que que si van a tener una fiesta, pues que si quieren venir a cantar, los invitamos también, o cómo vamos insertando, porque pues dentro de ese espacio, nosotros dentro de la congregación religiosa, teníamos fiestas y celebrábamos, y a nuestros niños, con nuestros niños de la escuela, que el día del niño, y que vamos a repartir dulces a los niños. Esas prácticas de caridad así, comercializadas, pues como que no, y eso ya de lo cual, el día de la madre, el día del niño. Yo tengo por ahí en mi página que se llama, la página de Facebook que se llama La Señora del Canto, un canto, lo pueden escuchar, el canto que se llama Armando, porque habla de un niño que conocí. Y ese niño me dio el material para escribir y para cuestionar. Entonces, yo no quiero celebrar el Día del Niño. Yo quiero ver cómo hago mi compromiso para irnos educando y tomando conciencia. Ya vemos a los niños limpiando allí y posiblemente bajamos la ventana del carro y le damos un dinerito. Entonces, pues, ¿eso qué? O también apoyar con los perritos, ¿no? Pues sí, pues podemos tener un perrito y un gatito en la casa, pero ¿cuántos perritos andan en la calle? ¿Cuántos niños andan en la calle? Digo, ¿cómo tenemos cuidado de nuestra propia comunidad? Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien más? La última pregunta antes de partir. ¿Tú nos puedes decir a nuestro auditorio qué es una comunidad eclesiástica de base que has trabajado tanto? Pues la comunidad eclesial de base es el católico, la católica que después de ir a misa y recibe la bendición, vaya a amar y servir a Dios, etcétera.
yo agarro mi bolsa y con mi celular, porque ahora todo el mundo trae celular, y me voy a mi barrio donde yo vivo, donde está mi casa, donde están mis vecinos, y ¿sabe qué? Y de ahí los invito a comunidad y ir viendo, bueno, aquí por ejemplo, están los homeless, los que no tienen casa, los vagabundos que andan aquí enfrente, hay un parque, y ya se están viniendo, están robando, vienen y agarran agua y vienen y dejan el basurero y esa gente, no sé qué, pues oigan, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Qué dice? ¿Nos juntamos? Ahí viene la comunidad al barrio. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que juntarnos con ellos, a ver qué necesidades tienen y si quieren ellos trabajar o si quieren ellos, qué es lo que quieren hacer. Entonces dices tú, bueno, pues ahorita estamos en esas, ¿eh? Eso es una comunidad eclesial de base, la iglesia de base que asume su compromiso de hacer presente en las acciones a esa fuerza divina, al Dios de la justicia, y que yo me enfermé de COVID hace poquitos días y pues yo aquí vivo sola, desde siempre no he tenido familiares aquí. ¿Y saben qué me dijeron? Me asomé, tiré basura. Y una vecina me vio y dice, hey, Rosa Marta, no te hemos visto. Y que vamos a tener reunión. Le digo, ¿saben qué? Tengo COVID. ¿Cómo? Ay, ¿y cómo le estás haciendo para comer? Porque saben que estoy sola, que no me gusta cocinar y etcétera. Tengo problema con eso, pero dice, ¿cómo no nos habías avisado? Desde ese día, estuve 2 semanas enclaustrada. Me tuvieron que extender el periodo de estar enclaustrada. Todos los días tuve, vecina, Rosa Marta, aquí te traje unos nopalitos, aquí te traje, voy a ir a la tienda, ¿quieres que vaya a traerte tu medicina? Tuve la experiencia más hermosa de ser parte de una comunidad eclesial de base. No le llamamos así porque aquí está condenada en Estados Unidos, porque a mí me decían que las comunidades de base promovían el comunismo, que promovían el socialismo, que íbamos a parecer otro Cuba, etcétera, etcétera. Y eventualmente la pastoral nacional hispana promovida por los chicanos se convirtió en una iglesia del Dios que me salva, del Dios que hay que alabar y alabar y alabar, y el Dios que está en ese grupo cristiano, en otro grupo cristiano, etcétera. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Muchas Alguien me gracias. dice que vamos a cantar, ¿verdad? Y nos piden que cantes y así nos despedimos de esta buena y amena testimonio que nos has dado. Las comunidades de base las trabajamos en algunas parroquias Recoletas, no son comunidades, ¿sí? Y incluso una parroquia de Lomas de Casablanca tiene esa estructura parroquial. Bueno, si quieres, nos despedimos, Rosa Marta, con un canto, como tú eres cantora, ¿no? Y nos puedes decir y cantar. Yo le propuse aquí al compañero unos cantos y él escogió uno que a mí me gusta mucho y tiene que ver con lo que les he compartido. Desde el momento en que yo comencé a cuestionar muchas cosas, lo que me pasó esa vez con el obispo, a cuestionar la institución al servicio de, este canto se llama Lo sé. Dije, bueno, pues me voy con mi pueblo, pues qué. Y bueno, ahí nació Cántico de Mujer, que ustedes, algunos le llaman Dichosa Mujer, Por Nada Me Devuelvo, y este fue el tercero que escribí en ese momento, en ese periodo de búsqueda y de experiencia tan dolorosa, que me hizo optar por irme con mi pueblo y ser pueblo con el pueblo. Me voy con la mirada bien fija en mi destino, mis ojos y mis pasos bien firmes han de ir, mi mano fuertemente se aferrará al arado, abriendo surcos nuevos llegaremos al fin. Me voy lento y sin prisa cantando por el tiempo, al ir me voy llorando, sembrando el sufrimiento, rezando en el silencio. Me voy junto a mi pueblo, me voy, quiero ser libre, asumo costo y precio.
Lo sé, yo lo veré, salir libre y valiente, a mi pueblo, a mi gente. Lo sé, yo lo veré, yo sé que mi cantar animará el camino, por fin dijimos basta y emprendimos la marcha. Lo sé porque la fe es fuego que arde en llamas, son siglos de esperanza, fuego que no se apaga. Por amor a la tierra, madre nuestra ultrajada, unidos fuertemente, vamos a recobrar nuestra fe, nuestra historia, marchemos la victoria, se alcanza cuando hay pueblo que quiere caminar. El éxodo es doliente, con sangre va marcando, paso a paso dejando la huella del amor. Seremos solo un pueblo, la raza de esta tierra, el continente libre del imperio invasor. Lo sé, todo mi ser, mi vida lo proclama, que llegará el mañana de nuestra libertad. Yo sé que al fin veré nuestra tierra sin males, yo seguiré el sendero, lo sé, me iré. Lo sé, todo mi ser, mi vida lo proclama, que llegará el mañana de nuestra libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran aplauso te damos aquí. Esta es tu casa, el Colegio Fray Luis de León desde Querétaro. Te saludamos y te deseamos bendiciones y muchas gracias por tu gran testimonio y tu ánimo y fuerza que tienes de Dios, de libertad de Dios. Ya saben, recen por mí y cuando quieran escribirme para compartir sus reflexiones que me van a alimentar, porque ahorita ustedes fueron el jurado que me va a calificar. Ustedes fueron, yo asistí a su escuela y tuve que decir algo de lo que yo sabía, de lo que he aprendido de ustedes, de mi iglesia, de mi comunidad. Entonces, échenme una mensajito por ahí. Ahí tienes tu canal de YouTube que nos decías. No, estoy en Rosa Marta, la señora del canto en Facebook, y mi correo, Rosamarta con H, Rosamarta ZM, Z de zapato, M de mamá, rosamartazm@hotmail. ¿Arroba qué? Hotmail o Hotmail. Ah, Hotmail. Rosa Marta con H, ¿verdad? ZTM @hotmail, ¿verdad? Sí, señor. Ahí se los pongo para todos ustedes y ahí tienen para seguir en contacto con Rosa Marta. Si alguna de estas veces estás por Querétaro, te invitamos a nuestro colegio. No, pues ustedes nomás dicen, ¿cuánto cobra por venir? No, yo ni cobro, nomás ayúdenme con el pasaje. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por su asistencia. Nos vemos en el siguiente módulo de mayo. Hasta luego y buena tarde. Feliz puente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.